Hola Miguel Ángel, continuamos nuestro recorrido por la ciudad y hoy para conversar sobre un tema bastante importante, la labor que ha tenido que cumplir la atención primaria durante toda esta pandemia ha sido relevante en el último tiempo incluso, centrándose en todo el proceso de trazabilidad. Vamos a conversar con Carlos Mena, quien nos va a dar más detalles, un balance. Siempre es importante, Carlos, actualizar cómo está la atención primaria en medio de esta labor que están cumpliendo, principalmente en el proceso de trazabilidad, que fue lo que mencionó el ministro hace ya algunos meses. Sí, comentarle, bueno, saludar a Miguel Ángel, saludarlo a todos los seguidores de UFRO Medio. Para nosotros han sido meses bastante complejos, recordar que llevamos más de 6 meses en el desarrollo de esta pandemia y los trabajadores de la atención primaria hemos estado desde el día número 1 realizando trazabilidad en nuestros territorios. Hoy día es súper importante también que la comunidad sepa que estamos en una condición súper compleja y vulnerable, producto de el contacto que nosotros tenemos con nuestros usuarios y usuarias. El día de hoy registramos 25 casos positivos de COVID-19 de trabajadores y trabajadoras de la atención primaria que están obviamente en sus domicilios desarrollando cuarentenas. Tenemos un porcentaje importante de trabajadores también que está desarrollando cuarentenas preventivas y otro porcentaje relevante también que está a la espera de resultados de test PCR. En cuanto a la trazabilidad, lo que nosotros hemos observado es que ha habido un fortalecimiento de los equipos de APS acerca de la necesidad también de dotar de mayor cantidad de recursos humanos, pero este recurso humano ha sido contratado con recursos que llegaron en julio, pero en la práctica ha habido una especie de receso en cuanto al otorgamiento de estos recursos. Para nosotros es preocupante porque en la práctica vamos a tener que lo más probable que no contar con estos recursos humanos debido a que también el financiamiento de la atención primaria es bastante acotado y no contemplaba esta situación de pandemia que ocurrió en el 2020 y por ende lo más probable es que de aquí a finalizado diciembre este recurso humano también deje de existir en la atención primaria y por lo tanto vamos a ver mermado en muchas ocasiones las posibilidades reales de poder hacer trazabilidad de los casos, de también ejecutar la búsqueda activa de cada uno de los casos en el territorio. Creo que eso es súper importante, que la autoridad sanitaria entienda también que estos recursos tienen que ser permanentes para los municipios y que no están dados también de acuerdo a la condición epidemiológica, sino que también tienen que ser recursos que se estén dando de manera permanente a los centros de atención primaria. Con Recuerdo hace un tiempo, y volviendo el tiempo atrás, como se dice, Carlos, a raíz del estallido social también se visibilizan mucho más los problemas de la atención primaria que tiene que ver con los recursos para poder comprar medicamentos, que tienen que ser entregados todos los días a pacientes crónicos, adultos mayores, niños que llegan hasta los distintos centros de atención primaria. ¿Cómo se ve esa situación con este presupuesto que fue anunciado por el presidente de la República, y que obviamente tiene que ser todo un proceso legislativo también? Mira, nosotros lo observamos con preocupación porque ya durante el 2019 habíamos denunciado que estábamos frente a una propuesta presupuestaria bastante alejada también de los requerimientos de los trabajadores. Hoy día observamos cómo el presupuesto de la atención primaria sigue estando en un nivel bastante desproporcionado en cuanto al presupuesto hospitalario. La mayor concentración de los recursos se los lleva al mundo hospitalario y eso tiene que ver con una visión también de cómo se ha entendido la salud en nuestro país, que es una visión exclusivamente hospitalocéntrica, donde nosotros nos preocupamos más bien de lo que es el nivel hospitalario y también eso también se ve reflejado lo que fue en el desarrollo de esta pandemia, o sea, mayor cantidad de ventiladores en un principio, la mayor preocupación de lo que estaba sucediendo en el mundo hospitalario, cuando en realidad lo que deberíamos haber fortalecido era la atención primaria con mayor cantidad de recursos humanos, mayor cantidad de trazabilidad en las comunas, en los territorios, por ende nosotros esperamos que el presupuesto 2020 haya tenido una mayor preponderancia en cuanto a los números. Lo que nosotros observamos es que en este presupuesto 2021 siguen estando deficientes varios elementos que en la práctica esperamos que se solucionen. Por ejemplo, no hay un presupuesto aparte en cuanto a atender la situación de pandemia. Seguimos con los mismos componentes habituales
del presupuesto para la atención primaria, y en la práctica hay un congelamiento del presupuesto para el año 2021 para la atención primaria, lo que nos parece preocupante porque el 70% del presupuesto en las diferentes comunas de la región de la Araucanía es en base al financiamiento per cápita, que nosotros hemos establecido una brecha histórica, que es un financiamiento por inscrito de cerca de los 10.000 pesos, que está bastante alejado a lo que nosotros hoy día nos cancelan por monto por inscrito, que son 7.211. Ahora, igual no hay, es contraproducente, es raro incluso pensando que vemos al ministro de Salud diciendo la importancia que tiene la atención primaria durante toda esta pandemia. Eso es evidente con la labor que están haciendo, con turnos bastante más largos de lo habitual, trabajando 24/7 prácticamente. Entonces es raro ver que eso no se lleva a la práctica en cuanto al presupuesto del Estado. Son una serie de contradicciones que nosotros lo hemos señalado de manera permanente. En el 2020 se propusieron 9.800 billones de pesos que con producto de esta pandemia llegaron inclusive o llegan a ser hoy día 11.000 billones de pesos en salud, que han estado destinados a atender la salud de la población. Y para el año 2021 tenemos una propuesta de parte del Ministerio de Salud de 9,3 billones. Entonces vemos como hay una reducción del presupuesto sanitario. Y vemos como que también no se ponen en orden las prioridades en cuanto a lo que hoy día necesitamos también como por fortalecer en el ámbito público, y obviamente los servicios de salud pública son una necesidad permanente desde ahora en adelante de atender en esta agenda. Nosotros creemos que es muy relevante que se atienda la brecha histórica del per cápita para la atención primaria, porque es el mecanismo de financiamiento que nos da hoy día a los trabajadores de la atención primaria mayor flexibilidad en cuanto a nuestras acciones en las diversas comunas de la región de la Araucanía y del país. Estamos a 10 días de cumplir 8 meses de pandemia, desde el 17 de marzo, cuando se conoce el caso cero acá en la región de la Araucanía. ¿Cuál es el balance que ustedes realizan como atención primaria de todo este proceso? Entendiendo también que hay una arista judicial a nivel nacional que involucra al ex ministro Mañalich, a los subsecretarios, al presidente, y que también tiene que ver mucho con esta pandemia. Nosotros seguimos sosteniendo que las cosas en cuanto a cómo se ha desarrollado el trabajo en esta pandemia se podrían haber hecho mucho mejor. Creemos que la visión que tienen los trabajadores ha sido fundamental también para evitar una catástrofe sanitaria, producto de quizá que no se generaron las condiciones de cuidado y de protección desde un inicio a un gran importante número de trabajadores y trabajadoras. Producto de eso nosotros generamos ciertas medidas de restricción en cuanto a la apertura de prestaciones en los centros de atención primaria, y eso ha sido lo que nos ha dado el éxito en cuanto a esa visión obviamente preventiva de seguridad hacia nosotros mismos, porque hoy día vemos con preocupación también como, estando en fase 4, las diversas autoridades regionales nos tensionaban para que aperturáramos prestaciones, cuando las cifras que nosotros veíamos en la práctica era un aumento del número de contagios. Entonces era de toda lógica que siguiéramos manteniendo nuestras aprensiones en cuanto a que teníamos que ir caminando en darle seguridad y protección a los trabajadores, teníamos que atender las brechas de recursos humanos que hay en las diferentes comunas, porque también se ha incrementado actividad de diferentes acciones en salud, y por ende necesitamos que esas brechas de recursos humanos se puedan hacerse cargo en las diferentes comunas. Tenemos brechas de infraestructura, no olvidemos que los centros de atención primaria, la gran mayoría en su construcción viene de la década de los 90, entonces tenemos deficiencia en cuanto a eso, y teníamos que también adaptar nuestras consultas y control en cuanto a los rendimientos. Entonces, dado esos 4 principios, nosotros creíamos fundamental que era necesario mantener con precaución esta medida de apertura de prestaciones, porque la situación epidemiológica iba variando bastante, y hoy día, estando en fase 2, tenemos que obviamente retroceder y ni siquiera pensar en una apertura total de prestaciones en la atención primaria, porque estamos en un momento de pandemia complejo que requiere el trabajo de los diferentes actores, trabajadores, autoridades políticas, autoridades comunales, y es lo que nosotros en la práctica hemos visualizado, que no ha habido un acuerdo entre las partes, y lo que nosotros hoy día señalamos es que nos encontremos en diferentes espacios para poder tomar las mejores opciones, obviamente, para los trabajadores y también para los usuarios y usuarias que se atienden en salud. ¿Cuáles son los caminos que van a seguir ustedes, los pasos a seguir en este proceso? Obviamente a la espera de todo el proceso que conlleva el
presupuesto nacional? Nosotros hoy día estamos realizando una serie de reuniones a nivel regional con parlamentarios y parlamentarias de la región de la Araucanía. Nos hemos juntado con algunos diputados y senadores y lo que principalmente le hemos señalado es que se rechace la partida de salud en lo específico en el monto particular de la atención primaria, porque entendemos que es la única posibilidad que tenemos de que se pongan nuevas cifras sobre la mesa para que así de esa forma podamos obviamente lograr una mejor expectativa en cuanto a esta brecha histórica del per cápita en los 10.000 pesos que nosotros hemos reivindicado como urgente. Perfecto, muchas gracias Carlos por tu tiempo. Miguel Ángel, importante saber obviamente la opinión de los funcionarios de la atención primaria que están cumpliendo una labor increíble durante todo este proceso de pandemia. Están preocupados, están alerta por el anuncio del presupuesto realizado por el presidente de la República. Obviamente seguiremos al tanto de esta información. Nosotros continuaremos recorriendo la ciudad para llevar más información hasta sus hogares. Nos encontramos en cualquier momento.